Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una nueva edición de Cómo vivir en la divina voluntad. Soy el padre Mario y me acompaña la hermana Beatrice. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Listo para empezar. Cierto, listos. Bienvenidos todos. Y entonces continuamos en el volumen 11 del libro del cielo, las verdades sobre la divina voluntad por nuestro Señor Luisa. Pero vamos a primero comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. oremos. Abba Padre, en tu voluntad divina, te amamos, te damos gracias por tu amor, por tu divina voluntad. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con la intercesión de la Santísima Virgen María y tu sierva Luisa Picareta, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros y todos aquellos que escucharán estas verdades divinas de tu sagrado corazón, para que las podamos recibir y hacer vida. Te lo pedimos orando. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y estamos contentos que la hermana está con nosotros ya de regreso de la misión. Entonces, la hermana nos va a ayudar con las lecturas, ¿cierto, hermana? Sí. Entonces, nos toca hoy día el volumen 11, lectura 62. ¿Qué dice? 63. Eh, Tiene razón, hermana. 63. La 63. Septiembre 21 de 1913. Todas las cosas que el alma hace en la divina voluntad y junto con Jesús adquieren sus mismas cualidades. Todas las obras de Jesús están siempre en acto. Esta mañana, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles, como si me quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa. Entonces, abrazándome y estrechándome a su corazón, me ha dicho: hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es oraciones, acciones, pasos, etcétera, adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. Mira, todo lo que yo hice en la tierra, oraciones, sufrimientos, obras, están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera. Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo,
Así como un día hablé y creé el sol, y este sol está siempre lleno de luz y calor, y da siempre luz y calor sin disminuir jamás, como si estuviese en acto de recibir de mi creación continua, tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora. Así como el sol está en continuo acto de dar luz, así las oraciones que hice, los pasos y las obras, la sangre derramada, están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar, etcétera. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas, y así de todo lo demás. De otra manera, ¿qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos? Sí, muy, muy maravillosa estas palabras del Señor, porque nos va mostrando la gran diferencia entre nuestro obrar y su obrar del Señor, porque el Señor, todo lo que realiza Él como es Dios está en su eterno presente. O sea, para el Señor no es algo que queda en el pasado, ya pasó. El Señor está por sobre el tiempo como Dios, ¿no? En su divinidad, con su divina voluntad. En cambio, nosotros cuando realizamos algo, si nosotros, eh, por ejemplo, grabamos un video, bueno, se realizó en ese momento, no está en acto continuamente haciéndose, ¿sí? O cuando, por ejemplo, hacemos un trabajo, eh, lo hicimos en ese momento, no es que lo continuamos haciendo todo momento como en presente, no está en acto, sino que lo hacemos y ya pasó ese acto, ese sacrificio que hicimos, lo hicimos en un momento y ya pasó, ¿sí? Por ejemplo, el sacrificio de Abraham, aquí vas a entregar a su hijo Isaac, lo hizo en un momento y ya pasó, quedó ahí, ¿cierto? Pero es distinto en Dios, porque Dios todo lo que Él hace está en continuo, en un acto presente, continuo, en su voluntad divina, en ese acto único, continuo del Señor. Y eso Él, nos dice, y lo maravilloso que Él dice el Señor es que el alma que hace mi voluntad y junto conmigo, eh, todos sus actos, oraciones, acciones, pasos, adquieren esas mismas cualidades de las que estamos hablando, de ese estar en ese permanentemente en acto, la misma vida y el mismo valor. O sea, porque ya es el mismo Señor, es nuestro mismo Señor Jesús en ti, el que está orando en la divinidad, o el que está trabajando, o el que está ofreciendo tus sufrimientos, es el Señor en ti. Y por eso tiene ese valor eterno, que no pasa, que está en ese acto presente. Eh, como nos dice el Señor, cuando Él dijo, hágase la luz, y hubo luz y creó el sol, ese es el poder de su voluntad que realiza y que continúa, nos dice el Señor, porque si nos fijamos, cada día está el sol alumbrando, dándonos calor, continúa en acto vivo esas acciones del Señor, ¿sí? No pasan y, o todo lo que es su pasión, su sufrimiento. eh, Todo eso está en un continuo acto de entregarse el Señor por nosotros, en el que participamos en la Eucaristía, en la Santa Misa. Eh, y por eso es que el Señor dice, eh, si no fuera así, qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos. Sí, entonces, si es que lo que el Señor realizó ya como quedó en el pasado, así como cualquier santo que vivió, ¿qué gran diferencia habría? Entonces, no, hay una gran diferencia, que el Señor obra en su divina voluntad y está continuamente en acto, eh, en un presente, ¿sí? Y cuando nosotros entramos en la divinidad y vivimos en esta, también nosotros entramos en este
presente, en este estar continuamente en acto, nuestras oraciones porque, o acciones, porque es el Señor el que la está realizando con su divina voluntad en y a través de nosotros. Algo muy grande. Sí, me daba cuenta que, en otras palabras, esto también nos enseña que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, eh, no podemos en ningún momento pensar que Él no sabe lo que estamos haciendo. Él sabe porque es su propia voluntad en los mismos actos vivientes. Y también me toca el corazón cuando dice que la potencia creadora del Señor, que Él habló y creó todo. Y y todo lo que él habló y creó tiene un movimiento que tiene vida. Y al mismo tiempo que tiene vida y tiene movimiento, se va dando y se va recibiendo. Se va dando y se va recibiendo. Esa es en realidad la vida de la divina voluntad, el darse y el darse y el recibir del Señor. Y me doy cuenta que en realidad cuando Él dice que el Señor habla y crea, también todas nuestras palabras y todo lo que nosotros hacemos tienen que tener ese fundamento creador para las almas. Y me toca el corazón, Padre, cuando dijo que los santos, que todos estos actos creados fueron hechos realmente todos por el Señor, pero el Señor, ¿qué hay diferencia entre los santos y lo que el Señor hizo? La de gran diferencia es de que los actos, los santos corrían hacia las almas y el Señor entre los actos y las almas, las dos cosas. El Señor obra con los actos y con las almas también obra en nosotros. Hay diferencias realmente en los santos. Su propósito siempre fue alcanzar las almas y el Señor quiere que los actos de nosotros estén acompañados también de ese deseo de alcanzar el cielo. ¿Cierto? Sí, ¿Sí, Padre? sí, así ¿Y es. continuamos? Sí, en el punto 3. Tres. Ahora, escucha, hija mía, una cosa muy bella y aún no comprendida por las criaturas. Todo lo que el alma hace junto conmigo y en mi voluntad, tal como son mis cosas, así quedan las suyas. Y debido a la conexión con mi voluntad y por el obrar conmigo, junto conmigo, participa de mi misma potencia creadora. Yo he quedado estática y con un gozo tal que no podía contener. Y he dicho, ¿es posible, oh Jesús, todo esto? Y él contesta, quien no comprende esto puede decir que no me conoce. Sí, maravilloso. Sí, porque realmente cuando nosotros entramos, nos fundimos, nos unimos con el divino querer, con la voluntad divina del Señor, eh, estamos obrando en ella, ¿sí? Estamos dejando que la voluntad divina obre en nosotros y, por ejemplo, podemos, es lo que hacemos muchas veces al girar, que podemos girar en ir, por ejemplo, en viajando en el espacio, en el tiempo, al momento que el Señor creaba el sol, que creó esta tierra. Podemos ir en tu divina, Señor, giramos, nos fundimos en tu divino querer contigo, Señor Jesús y la Santísima Virgen y Luisa, y vamos al momento en que tú estabas creando los mares, eh, el cielo, la tierra, las montañas, y girando vamos recibiendo todo ese amor eterno e infinito con que tú ibas creando cada una de estas eh, cosas en la tierra y con ese mismo amor con que tú las vas creando en tu voluntad divina, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te
pedimos perdón por aquellos que no te agradecen por todas estas cosas que tú has creado y te pedimos que se apresure el reinado de tu voluntad, como ya reina en el cielo, también en la tierra. Entonces, realmente en eso nos unimos a esa potencia creadora, al girar, al fundirnos en la divinidad, porque eh, la divina voluntad no está limitada por el tiempo. Dios no está sobre el tiempo. El tiempo es algo que nos limita a nosotros, hombres, mujeres, pero Dios está sobre ello. Por eso, al entrar, al fundirnos en la divinidad, nosotros participamos de todos los actos que hace la voluntad divina, ¿sí? Y para la voluntad divina, todo está en un eterno presente. Entonces, también la creación del sol, de las estrellas, de los hombres, de los ángeles, y también los conserva en la creación, porque los creó y como dice el Señor, los sigue manteniendo en acto, el sol sigue dándonos como si lo estuviera creando en cada instante, porque sigue dándonos ese sol, esa luz. Y en todo eso nosotros entramos y participamos, por eso realmente, como dice el Señor, em, de su potencia creadora. Eh, dice, y por el obrar junto conmigo, participa de mi misma potencia creadora. Es eso lo que estamos comentando. Realmente participamos de ese poder de Dios que crea con su voluntad divina, ¿cierto? Y también cuando nosotros hablamos de esto es en la forma que él, su misma potencia creadora es obrante y participadora, o sea, obrante y participa, pero a nosotros al vivir en su voluntad divina nos hace participantes de esa obra creadora. Y me ponía a meditar cuando nosotros, en lo que el Señor también quiere en este punto, que nosotros todos nuestros actos los hagamos actos en Él, los hagamos de Él, que Él venga a tomar realmente parte en cada acto de nosotros para que sea una potencia creadora, para que realmente esa potencia tome parte en nuestros actos, que la dejemos que tenga esa potencia en nuestros actos diarios. No pensemos que solamente es en el sentido de oración, sino que nuestros actos se conviertan realmente en una potencia participante, obrante y participante, donde nosotros dejemos que el Señor sea también el que obra y el que participa en nuestras obras, que todo sea basado en Él. Y eso será realmente que estaremos dejando que la potencia del Señor venga a vivir en nosotros y también a duplicar todas esas obras maravillosas que el Señor ya ha hecho en el mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Padre, Sí, siga viviendo el Señor en nosotros. sí es. Ese es el fin del Señor que quiere, ¿verdad? Sí, No tiene fin, pero es el propósito. sí, con este don de vivir Sí. en la divinidad, de que el Señor siga viviendo, obrando en nosotros, a través de nosotros, todos nuestros actos. Y nosotros nos unimos en su obrar, en todos los actos del Señor. Sí. También me gusta, padre, cuando dice que Luisa se quedó completamente, ¿cómo dice que se quedó Eh, paralizada? Estática. Estática, porque que es maravilloso lo que el Señor dice en este párrafo es tan importante que nos demos cuenta que nosotros podemos ser esta parte participante tan en obrante en Sí, su potencia creadora. es verdad. Wow, eso es algo maravilloso. Es algo que nos deberíamos de quedar como Luis, petrificados, asombrados. Porque esto no hay un Dios que yo haya conocido en la vida, no he oído a nadie que pueda prometernos esto tan hermoso. Sí, es maravilloso realmente poder participar de las obras del Señor, de su Creadora. creación. O sea, realmente hacernos uno con el Señor, con nuestro Dios y estar creando la dianta con Él, en Él. Y para Él es algo maravilloso, inimaginable, realmente maravilloso. Es un don muy grande de Dios.
creando y haciéndolo parte de nuestra vida completa, ¿verdad? cierto. Y vamos en el párrafo 5 dice, y él contesta, quien no comprende esto puede decir que no me conoce. Wow, esa es un pequeño de test para nosotros, un examen para darnos cuenta cómo vamos creciendo en la divina voluntad. Realmente, de verdad, entendemos este punto. Y el propósito de Padre Mario mío, humildemente, yo queremos que ustedes aprendan, conozcan más y se adentren más. No porque somos más sabios, pero sí porque queremos con todo amor ayudar, ¿verdad? Y ustedes también nos ayudan. Cierto. Pero dice que el que no comprende esto no puede decir que lo conoce. Ujú. Y ha desaparecido, pero yo no sé decir bien ni sé explicarme mejor. ¿Quién puede decir lo que Jesús me hacía comprender? Es más, me parece haber dicho disparates. Sí, impresionante, Y sí. Luisa que dice que disparates. Claro, porque humanamente parece algo como inimaginable, o sea, esto de estar uno creando con el Señor, a mí, es algo realmente que uno al principio pensaría solo Dios es el que puede estar así creando, pero esto nos lleva, es algo, un don tan grande que nos hace fundirnos, unirnos incluso en esos actos de Dios, de creadores, creando, es algo muy grande que si no fuera que lo dice el Señor, uno pensaría que son locuras de uno, ¿no? Pero Por eso ella misma dice que no podría explicarse, porque no podría. claro, Yo también lo trato de explicar, pero no podemos explicarlo como el Señor nos lo explica, ¿verdad? cierto. Y pasamos a la Sí, a la siguiente lectura. lectura 1164. Septiembre 25 de 1913. Los sacramentos producen sus frutos según las almas estén sometidas a la divina voluntad y según la conexión que tengan con el divino querer. Así producen los efectos. Habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma, que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón, potencia a la palabra, a todo. Y no solo esto, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras nos está dentro para hacer que nunca la podamos dejar y para estar a nuestra continua disposición y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados. Nos está al frente y a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier. Aún en el cielo será nuestro centro. El confesor decía, en cambio, que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, yo había hacer, yo debía de hacer de modo que la santidad debía ser fácil y accesible a todos, excepto para quien no la quiera y en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. Es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? ¿No fue mi voluntad?
Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos y los más buenos. Y en cambio, muchos son los más malos. Pobre de mí, cómo me tratan en el Santísimo Sacramento y tantas almas devotas que me reciben. Tal vez todos los días deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etcétera. Pobre centro del Santísimo Sacramento, cómo quedó deshonrado. Sí, entonces eh, es hermoso, sí. Primero el Señor le habla a Luisa de cómo el centro del alma es la divina voluntad, la voluntad de Dios, y que de ahí viene la fuerza para los pasos, para la vida del corazón, el poder hablar, todo, ¿sí? Pero el sacerdote le dice que el centro es el Santísimo Sacramento, ¿no? Y, y el Señor le empieza a explicar a Luisa que primero le dice que quién hizo que su humanidad descendiera al breve giro, al breve materia pequeña de una hostia, ¿no? ¿Quién fue el que realizó eso? Y fue la divina voluntad, fue el divino querer el que quiso que el Señor se encarnara en esa hostia, esa hostia se transustanciara en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, cambiar la sustancia de la hostia en el cuerpo y sangre del Señor. Em, por eso es que le dice que su voluntad tiene supremacía sobre todo. Eh, y por otro lado le muestra como si el centro fuera la Eucaristía, eh, los sacerdotes, que somos los que tenemos más contacto con la Eucaristía, debemos ser los más santos y muchas veces no lo somos, dice, le muestra el Señor. Eh, y también dice las almas devotas que me reciben, sea, los fieles, pero que van a recibir con devoción a la misa, a veces misa diaria o con frecuencia, también deberán ser los más santos. Y dice, muchas veces son cosas de llorar, vanidosos o vanidosas, iracundas o iracundas, con escrupulosos, llenos de escrúpulos, de miedos. Eh, Pobre centro del Santísimo Sacramento, cómo quedó deshonrado, dice el Señor. ¿Sí? Se muestra, va mostrando el Señor cómo eh, eh, hay algo más profundo eh, que la Eucaristía, que es la divina voluntad. ¿Sí? Que es el secreto de la santidad. Y, y por eso muestra que a veces, aunque uno mucho vaya a misa, pero no se transforma, que algo falta ahí. Eso es lo que le está mostrando el Señor a Luisa, ¿cierto? Sí, también cuando me doy cuenta que cuando el Señor dice que el Santísimo Sacramento, la voluntad divina es el centro, pero el Santísimo Sacramento se convierte en el centro cuando nosotros con nuestros actos realmente que estamos haciendo en la divina voluntad y tenemos esa disponibilidad sujeta a la voluntad de Dios, son los que realmente le dan vida a este sacramento, al sacramento vivo. Porque por eso él enumera que aún la hostia en las manos del sacerdote, pero si no cambia,
no le está dando la exaltación al Señor que merece, y también las almas de nosotros cuando vamos a comulgar, por muy devotas, pero si nosotros, nuestros actos no están puestos en la voluntad de Dios, todos nuestros actos anteriores de la semana, del día que hemos vivido anteriormente, no están puestos en esa voluntad divina, realmente no le estamos dando absolutamente ningún centro a ese sacramento divino. Y él claramente es específico cuando nos dice que en realidad es un llorar, es un penar de que no, que estemos deshonrándolo, porque él realmente, él se quedó en el sacramento, fue su voluntad el quedarse. Por eso dice que de quién fue voluntad, si no es mía, es voluntad de él. Y Él está en el sacramento realmente, pero para aquellos que de verdad vamos a someternos y a doblegarnos a esa voluntad divina por amor a ese divino sacramento, Sí, para que realmente no lo estemos, pues más bien que ayudando, lo estemos deshonrando y lastimando con nuestros actos. sí. Y ahí quedamos. Y dice, entonces, En cambio, pobre centro del sacramento, Santísimo Sacramento, cómo quedó deshonrado. En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad, fíjense lo que dice, en cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones no no que no quiera, no puede recibirme todos los días. Se ve paciente, caritativa y lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. Y lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. Ah, ¿es acaso el sacramento o, o mi voluntad a la que ella se ha sometido, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? ¿cierto? Entonces, en ese caso, en ese ejemplo que pone el Señor, esa madre de familia que no puede ir a misa todos los días por las obligaciones, pero que va practicando las virtudes de la paciencia, de la caridad, el Señor enseña que esa alma, la divina alta suple o toma el lugar del Santísimo Sacramento y, y esa alma se ha sometido totalmente a su voluntad divina, santísima, de la cual viene toda santidad, ¿no? Em, ¿Sí? Y luego dice, es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi Ay, voluntad voluntad. y según la conexión que tienen con mi querer, así producen sus efectos. Y si conexión con mi querer no hay, me comulgarán pero quedarán en ayunas. O sea, no va a realizar ningún efecto en ti porque si yo voy a misa o comulgo y mi voluntad está en contra de la voluntad de Dios, especialmente por pecados graves, no puede realizar nada, ningún buen efecto en mí porque mi voluntad está separada, rebelde a la voluntad de Dios, ¿sí? Y en sí, ahorita nos está enseñando aquí el Señor que puede ser que muchas veces se va a comulgar por costumbre, por un hábito de comulgar siempre, siempre. Y también por un hábito que va a misa diario, diario, diario y misa. Pero ¿cómo se está viviendo la vida ordinaria, la vida diaria? ¿Cómo se está viviendo? ¿Se está viviendo en la voluntad de Dios? ¿O creemos que con cumplir con la misa diaria, diaria, con comulgar diariamente, diariamente, con eso estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Tenemos que darnos cuenta que aquí nos está pidiendo que nuestros actos estén de acuerdo y dice, sojuzga los actos para que nosotros podamos decir que estamos viviendo la voluntad divina, no por costumbre, no por rutina. En otras partes en el libro corrige a Luisa porque siempre
cree que el recibir la comunión, eso era lo único que ella creía que podía. No, no todo el tiempo. El Señor también le pone una stop y le detiene un poco, porque el Señor es más todavía que eso. No encierra solamente ahí el sacramento. La voluntad divina de Dios es la que Él nos está enseñando a poderle dar vida a ese sacramento vivo. Sí, y otro ejemplo de ese aspecto es, por ejemplo, algo que pasa hoy en día, que yo lo he visto mucho en muchos lugares que he estado de parroquias. Hoy día hay mucha gente que a veces comulga, pero sin confesarse por años. Sí. O sea que en realidad tiene pecados graves, y muchos a veces. Y sin embargo, comulga y comulga, y lo que está haciendo es su propia condenación, porque nos lo dice claramente Dios a través de San Pablo, y es la enseñanza de la iglesia, que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, es decir, con pecados graves, come y bebe su propia condenación. O sea, comete un pecado tan grave en peligro de su condenación en el infierno. Esa es la realidad. Por eso, como nos dice el Señor, tiene que estar nuestra voluntad unida a su voluntad. Y mínimo que estemos en gracia a Dios, ¿sí? Porque el pecado grave nos hace enemigos de la voluntad de Dios. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, mínimo tenemos que estar en estado de gracia. Y entre más unidos estemos a su voluntad, más fruto, más transformación va a realizar el Señor a través de la Eucaristía en nuestras almas. Más santidad de Él nos va a ir tra- trayendo a nuestra alma. ¿Sí? Y también cuando ahora en días también de que hay muchas personas que no están casados y que no está casada la mujer o el hombre, no están casados por la iglesia y sí están parándose a comulgar. Le estarán dando ahí el honor y estarán haciendo viviente ese sacramento del Santísimo. Están yendo a recibir al Señor sin tener los sacramentos. Algunos se paran también que nunca han sido bautizados y sin embargo están comulgando porque otros se paran o porque nada tiene de malo, todo está bien. Y todo eso tenemos que poner en consideración. El Señor nos está hablando en el tiempo de antes, en el de ayer y en el del presente y en el futuro. Siempre nos está hablando con una verdad y tenemos que considerar esos puntos grandemente que son tristes, pero el Señor, como Él dice, es una gran pena lo que ¿Cierto? está sucediendo en el mundo. Sí, Pero no lo hagamos nosotros, hermanos. Tratemos de pedirle a Dios que no nos deje nosotros hacer eso. Y si lo estamos haciendo, hay que pararlo inmediatamente, no hacerlo. La voluntad de Dios es primero que todo lo malo, equivoco que he estado haciendo en mi vida. Ese sea tu propósito y mi propósito, el propósito de todo el mundo entero. amén. ¿Padre? Cierto, sí, así es, sí. ¿Dónde me Y quedé? Continúa. continúa diciendo el Señor, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Sí, por eso, también en la confesión. Yo para hacer una buena confesión tengo que estar realmente yo, haber renunciado a mis pecados. ¿Y qué significa eso? Que estoy renunciando a mi voluntad propia desordenada, que se ha vuelto rebelde a la voluntad de Dios, para aceptar la voluntad de Dios en los mandamientos. Pero si no está eso, si yo voy y me confieso, pero no he renunciado a los pecados y quiero seguir cometiendo los mismos pecados, como dice el Señor, se confesará, pero seguirá sucia su alma, porque no, no están las condiciones para que realmente sean perdonados los pecados, y que limpie el alma el Señor en la confesión. Tiene que estar ese, ese arrepentimiento de los pecados que han ido contra la voluntad de Dios, y querer hacer mía y vivir la voluntad de Dios, sus mandamientos, ¿sí? Entonces todo esto es muy, muy importante, estas enseñanzas. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto.
¿Sí? ¿Cuántas veces yo escuchaba a unas personas que dicen, bueno, yo voy a ir al Santísimo, pero siento como que está muerto el Señor, como, bueno, es lo que dice el Señor acá. O sea, si es que, pero si yo con mi corazón y mi voluntad está lejos de Dios, claro, por eso es que no percibo su presencia, porque yo tengo que a bajarme ante Dios y someter, entregar mi voluntad, mi corazón al Señor, para que pueda ir recibiendo ese amor que fluye de la Eucaristía, en el que el Señor está vivo, presente y real en la Eucaristía, y esos rayos de amor, de gracia que salen de Él, pero tiene que estar mi voluntad unida al Señor, mi corazón entregado al Señor para recibir. ¿No, hermana? Sí, y nosotros, cuando le estamos hablando así, ahorita estamos hablando de la lectura, son todas las contradicciones que siempre hay. Pero esas contradicciones, acuérdense como Luis al principio de la lectura, siempre las usó para bien y encontró bien en ellas. En realidad, como dice el Padre Mario, el tanto nosotros resistirnos a Dios es el realmente no aceptarlo. Si nosotros no aceptamos todas las formas que Dios nos está llamando y que nos pone los ciertos límites como un padre amoroso, que tienes que casarte para poder comulgar, que tienes que confesarte para comulgar, no es tanto comulgar, es recibirlo. Tienes que estar en paz para poderme recibir. Tienes que casarte para poderme recibir. Tienes que bautizarte para poderme recibir. Tienes que confirmarte para poderme recibir. Todas estas cosas que el Señor nos pone es una forma de aceptarlo, pero nos está poniendo a que nos demos cuenta que tenemos que aceptarlo y dejar de resistirnos. Y el Señor siempre con esto que tienes que casarte para que me puedas recibir, es una insistencia muy hermosa de nuestro Dios amado que nos está insistiendo, insistiendo en estos puntos sacramentales para que nosotros solitos nos veamos obligados a entregarnos, a someternos a ese grande amor. No para ser esclavos, sino para ser libres realmente. So, tratemos, si no estás casado, habla con tu cónyuge, dile, mira, sabes, tenemos que arreglar nuestra situación con Dios, no entre tú y el compañero o la compañera, nuestra situación con Dios. Y es importante que como el Señor dice, todo lo que Él habla lo crea, nosotros todo lo que hablemos sea santo y sea fructífero, sea para crear santidad en los demás. Entonces, nosotros queremos con la ayuda del Señor ayudarlos a cada uno de ustedes a que encuentre más a Cristo, ¿verdad, Padre? ¿Cierto? Así es. La Y Beata nos ayuda a encontrar al Señor, encontrar su voluntad, el corazón de nuestro Señor. ¿Eh? Y, y sí, y así continúa diciendo el Señor. Dice, porque solo mi voluntad en el alma que se hace sojuzgar por ella produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quien esto no comprende, significa que es niño en la religión. O sea, porque cualquier sacramento, como mencionaba la hermana Beatriz, recibir el matrimonio, recibir el orden sacerdotal, ser ordenado, cualquier sacramento para que dé fruto, yo tengo que estar unido a su voluntad. Mi voluntad tiene que estar sometida, entregada al Señor. Pero si yo recibo un sacramento, pero no estoy rebelde a Dios, quiero tal pecado, quiero seguir viendo tal pecado, yo estoy poniendo una muralla y no dejo que entre la gracia de Dios en mi alma. Aunque reciba el sacramento externamente, parece que recibo el sacramento, pero yo tengo puesto una muralla y por eso no deja que transforme mi alma. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y para quitar esa muralla es la divina voluntad, es abrazar, entregarse totalmente a la divina voluntad. amén. No resistirse, Ah, entregarse. Y me encanta cuando dice que el que no comprende y quien no, esto no comprende significa que es niño en la religión. Pero me encanta, ¿saben por qué? Porque si eres niño en la religión, deja de ser niño y te conviertes en un adulto maduro.
donde tú ya empiezas a tomar tu vida en serio. Tu compañero, tu compañera, si no están casados, enséñale a que tome tu vida en serio, tu relación en serio, que todo vaya tomando un curso en serio y dejen de ser niños. Nos convertimos en personas, en criaturas que de veras amamos a Dios. Para eso la Iglesia Católica tiene su sus clases, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Dígale, padre. Bueno, Tiene sus clases para todos los que no tienen sacramentos, que son sí, clases que pueden venirse a preparar. sí. Todos en todas las iglesias del mundo. Para el catecismo para los adultos, le llamamos RICA, Reca. Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos. Todas las parroquias tienen eso, en todos los países. Entonces es muy importante. Y si fuera algún niño, bueno, también todas las parroquias tienen los catecismos, la preparación para los niños para que puedan recibir su sacramento. Entonces, toda la oportunidad está. Solo hay que querer. El Señor quiere, pero también falta que tú también digas sí, quieres. Imagínense la alegría del Señor, Padre Mario, en la cuaresma se tuvo en la parroquia bastantes catecúmenos, toda la gente que estaba bautizándose, confirmándose, haciendo comunión, todo, personas que no eran católicas, que no tenían, bueno, que no tenían sacramentos tampoco, nada, ni bautismos, ni nada. Y es hermoso ver esos jóvenes tan jovencitos bautizándose y todo, y gente adulta. Esas son las maravillas de Dios. Y lo que hace sonreír al Señor es lo que le agrada al Señor. Y el Señor lo dijo aquí en la lectura que estuvimos leyendo hoy, que dice que para el Señor la obediencia es agradable virtud. Y esa virtud de obedecer los mandamientos, de obedecer a la iglesia, obedecer al Señor que nos está pidiendo que aceptemos su voluntad, no debemos de ser desobedientes, porque en realidad todo esto es una pena para el Señor y a nosotros nos causa sufrimiento nuestra propia desobediencia con Dios, ¿verdad, Padre? ¿Cierto? Y los sacerdotes están ayudándonos a todos nosotros a darnos cuenta realmente cómo nosotros podemos ser obedientes en la iglesia. Eso es lo que un sacerdote está haciendo. Siempre lo ha hecho. Siempre ayudándonos a que seamos obedientes. No nos fijemos en la cara del sacerdote ni cómo es ni nada, sino a dónde nos está llevando. Me decía una persona, le digo, ¿estás casado? ¿Estás casada? No, no, a mí no me, es que es un sacramento, para mí no es sacramento. Yo comulgo y eso es lo único que me interesa. No es sacramento para mí que me case. Entonces, esa es una rebeldía, una resistencia y como dijo el padre, un muro que están poniendo entre su salvación, su santidad y la voluntad de Dios. Cierto. ¿Verdad, padre? Así es. Continuamos ese Sí, pedacito más. claro, sí. Y Sí, dice 11:65. 11:25, sí. Sí, ahí. Adelante, hermano. Sí. Octubre 12, 1913. Quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. Wow. Continuando en mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mí, pero tan fundido conmigo que veía sus ojos en los míos, su boca en la mía y así de todo lo demás. Y mientras así lo veía, me ha dicho, Le digo, hija mía, mira quién hace mi voluntad y cómo me fundo y me hago una sola cosa con ella. Me hago su vida propia, porque mi voluntad está dentro y fuera del alma. Se puede decir que es como el aire que ella respira, que da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo, calor que calienta, que fecunda y hace crecer, corazón que palpita, manos que obran, pie que camina, y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Maravilloso, como veía Luisa, ¿no? Que veía eh, veía al Señor Jesús dentro de ella, tan fundido, tan unido a ella, que veía sus sus ojos ojos. en los de ella.
Imagínense los ojos del Señor en tus ojos, ¿cierto? En nuestros ojos. Su boca en la mía, así de fundido, así de unido totalmente con el Señor, que realmente ya somos uno. No somos dos, sino uno solo, unido en el Señor, ¿sí? Y después dice, maravilloso, ¿no? Sí, sí, a mí me recordaba ahorita, hermanos, de lo que está diciendo Padre. Ah, para que ustedes se den cuenta en un pequeño test que se hagan a sí mismos en su corazón, si están queriendo y viviendo en la voluntad divina, que a veces terminas haciendo actos por otras personas o por ti mismo, que te das cuenta que no eres tú, que es el Señor en ti. Ya te das cuenta que tus movimientos, que más bien tu forma de actuar, de responder, de reaccionar, de todo, ya no es la tuya, es la del Señor en ti. Eso es lo que realmente, ¿verdad, Cierto, Padre? es Muy hermosa, bonito. es hermosa, es hermosa. Por ejemplo, yo les digo, yo cuando invoco al Señor especialmente y a su Espíritu Santo para, para dar reflexiones, homilías, para explicar el Evangelio, muchas veces experimento eso, que no soy yo, que ya las palabras que estoy diciendo no las había pensado. El Señor me las está poniendo, o sea, uno experimenta cómo es el Señor hablando, ¿no? Pero, y no solo puede ser en la misa, sino puede ser cuando uno se encuentra personas que están necesitadas y Dios le pone que le diga tal o cual cosa. Y uno siente, va sintiendo cómo es el Señor, ¿cierto? El que está hablando. Sí, es muy hermoso que dejarse usar por el Señor, unirnos, a fundirnos con su divinidad. Y después en el punto 3 dice, después habiendo recibido la comunión, estaba diciendo a Jesús, te amo. Y él me ha dicho, Hija mía, ¿quieres amarme en verdad? Di, Jesús, te amo con tu voluntad. Ay, qué hermoso. O sea que no podemos decirle a Jesús, nuestro Señor, te amo, nada más así, te amo, como le dices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, X. Pero el Señor quiere que le digamos así, Jesús, te amo en tu voluntad. Todo tiene que ir saturado, sumergido, empapado de la voluntad de Dios, ¿verdad, Padre? así es, maravilloso. Es hermoso, hermanos, este don. Y Sí, dice, te amo con tu voluntad, como mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me circundará por doquier. Y tú te amo, te repercutirá arriba en los cielos y hasta en lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir, te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás unida con mi voluntad y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. En verdad, en mi voluntad, las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos que son un acto simple de mi voluntad. Así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza hacen su curso, mi voluntad los precede, los acompaña, los pone en actitud de obrar. En suma, no se apartan un punto de mi querer. Por eso, quien toma mi voluntad, toma todo. Quien toma mi voluntad, toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado. Terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos, porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. Fiat. fiat, maravilloso, Qué maravilloso, hermoso. ¿cierto? Maravilloso. Su primado en todo. Todo. Y eso, sí, porque el Señor le enseña a Luisa, Luisa le decía, Señor, te amo.
Y el Señor entonces le enseña, si quieres amarme en verdad, le dice el Señor, dime Jesús, te amo con tu voluntad, en tu voluntad. Y me estás amando, llenando el cielo y la tierra de tu amor, porque entonces ya es el mismo amor del Señor en ti. Es el Señor, el amor divino, infinito del Señor, de nuestro Dios en ti, a través de ti, con el que estás amando al Señor. ¿Sí? Entonces, y así en todas las cosas, el Señor quiere que lo hagamos todo en su voluntad, para que sea el Señor mismo, con su perfección y amor infinito y su gratitud infinita al Padre, por ejemplo. Las mismas alabanza, gratitud perfecta, divina que el Señor ofrecía, por ejemplo, en la última cena al Padre o en la cruz. Eh, es esa misma alabanza y gratitud infinita, perfecta, ese amor eh, inmenso que todo lo alcanza, es el que sale de tu alma cuando tú lo haces en la divina voluntad. Es el Señor, eso es lo que quiere el Señor que le demos. Y cuando comulguemos en todos nuestros actos, y, y si ese, tenemos que ir creciendo cada vez más en este camino para ir dejando que la divinidad realmente reine en nosotros en todo, ¿no? Pero esto nos llama al Señor, es algo maravilloso. Y como dice al final, mi voluntad toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado. eh, Terminadas las debilidades, sí, porque entre más tú vas viviendo en la divina voluntad, todas esas debilidades humanas se van como la voluntad divina las va eh, aniquilando, las va consumiendo como la leña en el fuego, y van quedando solo cenizas de eso, o de las tentaciones. Entre más te adentres en la dianta, todas las tentaciones van a ir perdiendo fuerza, se van, porque eso no está en la divinidad, no pueden entrar en la divinidad las tentaciones o las pasiones, la miseria, todo eso se va acabando para que reine y viva nuestro Señor Jesús con su voluntad divina, santísima, resucitado, como celebramos en esta Pascua. El Padre cuando dice, en mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo. Y la voluntad de Dios realmente es fácil. Nosotros somos los que la complicamos. Nosotros complicamos todo con nuestra voluntad. Hacer la voluntad de Dios es fácil. Él es como Él dice, son fáciles, inmensas, son simples. ¿Y a qué voy con esto? Si tienes a tu esposa ahí, hermano, que me escuchas o me escucharás, dile, si estás queriendo caminar en la voluntad de Dios y aprender y sumergirte, dile, te amo con la voluntad divina y en la voluntad divina de Dios. Si ella todavía no conoce de la voluntad divina, va a decir, ay, ¿qué será? ¿Cómo me puede amar en la voluntad divina de Dios? Y viceversa, si eres una mujer, dile al esposo, te amo en la voluntad divina. Y así vamos ayudando a acercar a los demás a la voluntad de Dios, a conocerla, a interesarse, a desearla. Todo eso nos vamos haciendo esos instrumentos que el Señor nos ha hablado el día de hoy, para que podamos ser realmente unos instrumentos que hagan que Él sea realmente para los ojos de todos un sacramento vivo, un santísimo sacramento. Que cuando vaya tu esposa, tu esposo, si son incrédulos y todo, ahí cuando lo vean, aprendan a reconocer que hay una grandeza en Dios a través de lo que nosotros hacemos con los que tenemos al lado. Y vamos a terminar esta noche por el día de hoy, ¿verdad? Sí, eso, con oración de acción de gracias en la divinidad. Adelante, hermana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, y en tu voluntad divina, con tu voluntad divina, Señor, te agradezco de corazón, en nombre mío y de todas tus criaturas, el estar presente en nosotros a través de estos hermosos escritos que nos abren el entendimiento, el alma y el corazón para reconocerte, amarte y vivir como tú viviste en esta tierra. Te amamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos en tu voluntad divina. Bendícenos, Señor.
Amén. Amén. Y en la alianza, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor es real, es simple, es sencillo. Vivamos su voluntad divina. Amén. Oramos Resucitados. por ustedes. Sí. Resucitado el Señor, ¿verdad? Amén. Oren por En la nosotros. alianza. Adiós. Hasta el próximo viernes Señor, a las 8. Y nos mantenemos rezando por la iglesia y la elección del Papa, la divina voluntad.